Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Amén. Qué bonito es alabar al Señor ya con la letra, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 3. Recuerden que estuvimos viendo la serie de las 7 iglesias, y esta es la número 7, la que sigue, la última iglesia, que es la más tremenda de todas. Apocalipsis capítulo 3. Del verso 14 al 22, hermano. 14 al 22, amén. Aleluya. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Aleluya. ¿Me va siguiendo usted con su vista y enseguida oramos, amén? Aleluya. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice la palabra de Dios: y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Gracias, gracias, gracias. Tú conoces de la necesidad, lo que hay en los corazones, las vidas. Tú lo sabes todo de nosotros, Señor, y en tus manos estamos. Necesito de ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, y mantenga su Biblia ahí abierta. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando lo escribí, hermano, dije: no, de estos pasajes salen como 4 sermones. Tan solo del verso 1 sale un solo sermón. Pero vamos a avanzar para ya finalizar esto. Ya después, en un futuro libro, va a estar todo más detallado. La ciudad de la Odisea, hermanas, se encontraba entre 2 ciudades, entre Filadelfia y una ciudad que se llamaba Colosas, a la que un día Pablo le escribió a la iglesia de los colosenses. ¿Sí? Se encontraba entre esas 2 ciudades la Odisea, hermano, y era una región donde se producía mucha ropa. Tenían tan grande producción de ovejas que extraían muchísima lana y producían demasiada ropa en grandes cantidades, hermano. Y era túnicas por todos lados. ¿Sí? Lo vamos a ir entendiendo cuando analizamos los contextos, entendemos por qué razón se escriben ciertas cosas. Así que producían mucha ropa en grandes cantidades, y también llegó a ser un centro médico. Había muchos doctores en aquellas épocas con escuelas de medicina que producían muchos ungüentos. Ahorita usted va a ir entendiendo cada cosa cuando usted analiza lo que estaba pasando. Y vemos cómo el mensaje de esta iglesia de la Odisea, el Señor Jesús vuelve a dejar en claro quién es el que escribe. El principio de la creación, dice esto, o sea, el propiciador de toda la creación, el amén, el así sea. El así sea, el que podemos confiar de todas sus promesas se cumplen, el así sea. Y finaliza diciéndoles: el testigo fiel les dice estas cosas. O sea, era un testigo veraz, un testigo que no falla, un testigo verdadero, un testigo con fidelidad, un testigo que sabe el testimonio, que conoce la vida perfectamente de toda la iglesia. El testigo fiel. Y se menciona como el testigo fiel a esta última iglesia de la Odisea, que era una iglesia tremenda a la cual no se le da ningún reconocimiento. A otras iglesias les da un reconocimiento, pero tú sabes y conoces,
falso. Esta no le da ningún reconocimiento. Había algo tremendo en la iglesia de la Odisea. Y vean cómo en cada iglesia que hemos ido predicando siempre es un mensaje actual que todavía sucede en la actualidad, ese tipo de cosas. El día de hoy les voy a hablar de los problemas que tenía la iglesia de la Odisea y que vamos a analizarlo el día de hoy para que Dios nos libre y nos ayude a nosotros. ¿Cuál es el primer problema que noto en esta iglesia, hermano? En primer lugar, su condición de indecisión. Diga, condición de indecisión. A ver otra vez más eso, condición de indecisión. Vea, dice el verso 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El testigo fiel, hermano, el Señor Jesucristo conocía perfectamente la vida de todos los cristianos de la iglesia de la Odisea. Y es tremendo el mensaje al hablar en relación a que se va a vomitar algo. Y se relaciona eso que se va a desechar en un término medio, en un término tibio. Y ese término medio tibio, hermano, es entendible perfectamente el mensaje para la iglesia. Ya les he dicho que Dios habla a la iglesia en términos que entiende. Ellos, Odisea, la ciudad de la Odisea, sabía perfectamente lo que era un término medio o tibio, hermano. En aquella región cerca había un río que se llamaba Lico, y enfrente de un río había una ciudad que se llamaba Hierápolis. Allí en Hierápolis era famosa porque había fuentes de aguas como los que nosotros conocemos termales, que son aguas calientes, ¿verdad? Entonces cuando se secaba el río en tiempos de calorón, el río se secaba, ya casi no había agua. Para traer agua a la ciudad, ¿de dónde creen que traían el agua? De ahí, de Hierápolis. Y el agua pues era agua caliente, agua de termales con minerales. Y pues tenían que beber de esa agua. Y muchas veces caía mal el agua porque están en tiempo de calor y traían el agua caliente de allá y era media tibia. ¿A usted les gusta tomar agua tibia en tiempo de calor? ¿Verdad que no? Cae mal a su cuerpo, y más si son de minerales, ¿no? Si tiene agua mineral, agua termal, como que les va a caer muy mal. ¿Y cuál era la otra opción? En Colosa, la otra ciudad que tenía en un lago, traer agua, ahí sí era agua fría, pero en una distancia larga, y construyeron acueductos largos para que llegaran el agua hasta allá. Y a veces llegaba sucia y a veces llegaba revoltosa el agua, y pues tomaban y también les caía medio mal el agua. Entonces, ¿qué era algo que en frecuencia pasaba por ahí? Pues tenían que regresar el agua, ¿sí o no? Les caía mal y vomitaban el agua. Entonces al momento que el Señor les empieza a hablar, no te decides, no eres frío ni caliente, pero eres tibio, te voy a vomitar. Ellos entendían perfectamente el mensaje por su vida que vivían ahí. ¿Sí me va entendiendo? El mensaje era entendible. Vean qué bonita es la palabra cuando usted estudia el contexto de lo que está pasando para enseñar correctamente la palabra. Por eso en ciertas cosas Pablo habla ahí en la iglesia del velo en las damas. Pero si usted entiende la razón, los motivos, lo que pasaba, usted ya entiende por qué se hacía allá en aquel tiempo, en ese momento, en esa época, en esa ciudad, en esa iglesia. Y ya no vengo yo a traerles aquí un peso, deben de usar su velo, están obligados. No, porque entiendo perfectamente la palabra, porque estudio lo que estaba pasando en todo un contexto. ¿Sí me va entendiendo? ¿Sí? Entonces yo no vengo a imponerle una carga a usted, porque estoy enseñando correctamente, porque estudié la palabra. ¿Sí? Entonces el Señor les habla en un término que entiende perfectamente la ciudad, algo medio, algo frío, algo caliente, y lo van a vomitar. Entendía perfectamente el mensaje. ¿Sí? La iglesia. Qué bonito es cuando se estudia la palabra de verdad y cuando investiga el que va a predicar de verdad, porque tiene una enseñanza bonita. Iglesia. ¿Sí? Y de eso, de los ejemplos del velo, y que el velo, son tantos ejemplos. Cuando Pablo dice también en otro lado, luego hablamos de eso, no dejo que la mujer hable en la iglesia, que predique, y que también entendíamos el contexto, lo que pasaba, la situación, todo, usted entendería. Ya sé por qué lo estaba diciendo Pablo a esa iglesia, en esa región, en ese lugar, en ese momento. Y ya yo no vengo a poner una carga aquí. Mujeres, cállense, no hablen ni digan nada. ¿Verdad? Interpretamos muy bien la palabra, porque entendemos, investigamos.
¿sí? Entonces el mensaje que estaba dando el Señor Jesús lo entendía la iglesia perfectamente. Porque eres tibio, te voy a vomitar en mi boca. Qué tremendo, le dice a la iglesia. Qué tremendo. Y la iglesia lo entendía. Cuando hay algo, ellos entendían que en ese término medio y les estaba provocando náuseas. Es como cuando alguien prepara un caldazo. Le gusta calientito, ¿verdad? Caliente el caldo. O ya tibio cuando se ve toda la casa ahí desde antes, así le provoca náuseas desde antes. Hagan de cuenta, hermano, ¿sí? Hagan de cuenta. O sea, el Señor está enseñando ahí algo bien entendible. Algo tibio que puede provocar náuseas y por lo tanto se vomita y se desecha del cuerpo. Su cuerpo mismo lo desecha si se atreve a comerlo. O si se atreve a comer de esas aguas turbias o esas aguas sucias, su mismo cuerpo lo desecha, su cuerpo. Y debemos entender algo, hermano, el mensaje de la iglesia, hermano. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, hermano, es el conjunto de hermanos que los une la fe en Jesucristo. Es la unión de todos los creyentes. Una iglesia es el grupo de hermanos, la comunidad no es un edificio. La iglesia es el grupo de hermanos, bíblicamente. ¿Y sabe qué más es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también es Cristo. En este pasaje, hermano, vemos en el verso 12 hasta el 27 de Corintios, como nos enseña la palabra de Dios una metáfora dentro de los hermanos, que tienen diversidad de dones, diversidad de ministerios, y su función es una dentro de la iglesia. O sea, todos tienen diferentes funciones, pero pertenecen a un solo cuerpo, y ese cuerpo es de Cristo, la iglesia. ¿Sí? El hermano Luis canta, el hermano Daniel toca piano, yo intenté tocar guitarra, les he dicho, no la armé, no pude, no fue lo mío, no se me pegó. ¿Sí? Pero me salió otro don distinto, ¿verdad? Y así, hermano, creo que intentó Kiki un día aprender guitarra, no fue lo de él, pero estoy seguro que va a ser algo de él, otra cosa. ¿Sí? Ya está ya Adriancito atrás en la computadora moviendo, es lo de él. Un día también le pregunté sobre guitarra y como que lo de él es otra cosa. Vean cómo todos formamos un solo cuerpo, pero cada quien tiene diferente cosa que realizar. ¿Se da cuenta? Y es el ejemplo que está dando aquí en Corintios, y era una enseñanza importante. 1 Corintios 12, 26 y 27. De manera que si algún miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Y dice el siguiente verso: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Cada uno tiene sus cosas particulares, pero solo son un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Sí? Entonces, si alguno se goza, ya el hermano Dios lo bendijo con un carrito, todos nos gozamos y nos alegramos con él. Ya Dios le bendijo con una casita, todos nos gozamos y nos alegramos con él. No va a haber envidia aquí, ¿verdad? Nada. Nos alegramos y nos gozamos. Pero si a alguien le pasa algo, también nos vamos a doler con él. Es como cuando usted está clavado, siempre nos dice ejemplo, se da un martillazo en el dedo, ¡pum! ¿Qué es lo que pasa? Rápido se agarra con la otra mano, se lo comunica, se soba, otro miembro viene y empieza, ¿verdad? Se lo pone, ¿verdad? Es lo que hace. Todo pertenece a un solo cuerpo, ¿sí? Se ayuda mutua. Y este tema, hermano, en relación a la unidad, a la comunión unos con otros, fue algo importante, y el apóstol Pablo lo siguió enseñando. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas sus coyunturas, se ayudan mutuamente. Vean cómo Pablo está enseñando. Ese cuerpo de la iglesia, la cabeza es ¿quién? Cristo. Y quien todo el cuerpo concertado, trabajado, unido, haciendo la voluntad de Cristo, se ayudan mutuamente, prosperan mutuamente. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Aquí el apóstol Pablo menciona que sigue hablando en relación a la iglesia como
como un cuerpo sano donde sus miembros son coordinados debidamente por la cabeza que es Cristo. Cristo es el centro de la iglesia, es la cabeza que coordina todo en la iglesia, en sus miembros, y todos deben estar sujetos a Cristo, bajo su control, bajo su voluntad. Y los miembros, cada miembro tiene diferentes funciones, pero todos deben estar concertados en hacer la voluntad de Cristo. O sea, la iglesia, lo que yo quiero que entienda es que la iglesia es un cuerpo. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. La iglesia es un cuerpo con diferentes miembros, pero sigue siendo uno. Y Pablo también lo habló a Romanos del tema tan importante, que lo habla a Romanos capítulo 12, verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. ¿Se da cuenta, hermano, que la iglesia está compuesta por diferentes miembros que cumplen diferentes funciones? Para edificación de la iglesia, para predicación del evangelio, para el crecimiento espiritual de la iglesia. Ese cuerpo, hermano, la iglesia es Cristo y Él es la cabeza. Ahora, qué tremendo es cuando lo relacionamos, hermano, a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque compara una condición mala de la iglesia que no cae bien y va a ser desechada ¿de qué? Del cuerpo. ¿Se da cuenta? Usted come algo que no le agrada y lo va a desechar de su cuerpo. Hagan de cuenta esa misma descripción, el cuerpo de Cristo ahí. En la Odisea les está diciendo: no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo mensaje. Cuando se viene y le dice: te voy a vomitar, pero qué tremendo. Y le fíjese, Apocalipsis 3:16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando usted tiene un vómito, ¿lo tira, sí o no? ¿O lo tiene en la boca? ¿Verdad que no? Rápido, suelta. Lo tira. Esa es la expresión de que no te aguanto, te voy a desechar, te tiraré en la boca. Algún día, hermano, los que vencieron, Cristo va a confesar su nombre ahí y le va a decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven, pasa. Qué bonitas palabras saliendo de la boca del Señor. Pero qué tremendo las otras palabras que salen de Él. Señor, yo te servía, yo sacaba demonios en tu nombre, yo estaba haciendo esto. Apartado de mí, hacedor de maldad, que no te conozco, al lago de fuego. Qué tremendo. Es como si lo vomitara. Algún día va a pasar eso, ¿no? Ahí está la palabra. Hermano, el tibio. Hermano, el problema de los hermanos de la iglesia de la Odisea era su indecisión. Y es un problema actual en toda la iglesia. Hay muchos hermanos que tienen indecisión. Cristianos que no se deciden, que tienen un pie dentro de la iglesia y otro fuera, con el mundo, tibios. El hermano tibio es el que viene, se sienta, pero batalla mucho de tal manera que no se congrega. Es el que dice: luego voy, oren por mí. ¿Ha escuchado eso? Luego voy, pero oren por mí. Te invito a la iglesia, estamos. Sí, yo voy a ir, oren por mí. Desgraciadamente, cuando ya están a punto de morir, los hijos, su familia, es cuando quieren venir. Cuando le sucede algo grave, el hermano tibio es inconstante, es el de temporadas. El hermano tibio es el que quiere ser cristiano, pero no deja la carne. Es el hermano que viene, canta, alaba. Adón viene, canta, alaba, se siente muy bien por un momento, sale y anda de ojo alegre y afuera. ¡Qué tremendo! Es de ese estilo tibio, porque no se decide. No se decide. El hermano, la hermana que viene, alaba, adora al Señor y sale y empieza a hacer chismes de otra hermana, de otro hermano. Tibio, no se decide a seguir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. El hermano tibio es el que busca la iglesia perfecta y está de iglesia en iglesia y no se decide por una. Es como si le dijera al Señor: no eres ni tibio ni caliente, o sea, decídete. Y no produce fruto en ningún lado. Tibio. Y es prácticamente lo que pasaba en la Odisea. Había indecisión en las cosas de Dios, y con las cosas de Dios no se juega. Con Dios no se juega, a Dios no lo engañas.
decisión. Es una decisión. Decídanse. Y ahorita me estoy acordando. Recuerda al profeta Elías. Cuando todo el pueblo se alejó de Dios y estaban adorando a Baal, un chamuquín por ahí, que el Señor lo reprenda. Y reúne a todos los profetas de Baal y reúne a todo el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo? Les dice Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos cosas? Si van a alabar a Dios, pues decídanse y alaban a Dios. Si van a alabar a Baal, pues decídanse y ya de una vez se alaben a Baal. Pero no estén como intermedio alabando. Prácticamente lo que están diciendo: decídanse. Prácticamente lo que le estaba diciendo Elías al pueblo ese día. Y es lo que está el Señor mostrando aquí en la Odisea, en este mensaje en Apocalipsis. Le dice a la iglesia de la Odisea: eres frío, eres caliente, pero decídete. Pero como eres medio intermedio, te voy a vomitar. Eres tibio. Y pasaba ese problema ahí en la iglesia. No puedes estar amando a Dios y amando al mundo, porque al final de cuentas estarás amando al mundo, porque no eres capaz de dejar al mundo por seguir a Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, y estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Vean qué tremendo, lo que dice ahí el Señor Jesús. Nadie puede servir a dos señores. Lo que nos lleva al otro problema de la iglesia de la Odisea, aparte de la indecisión. ¿Cuál es el otro problema que empezó a ver en ellos? Indiferencia. Nadie puede servir a Dios en las riquezas, porque al final terminarás amando más las riquezas y dejando a Dios a un lado. ¿Sabe algo, hermano? Era una iglesia, la Odisea, era una iglesia de ricos. En esa región había hasta bancos. En aquella época había todavía lugares donde almacenaban dinero de la gente. Un día hubo un terremoto tan grande. Toda esa zona de Asia Menor había mucho terremoto. Sismos. La iglesia de Filadelfia una vez sufrió un sismo y recibieron ayuda de gobernadores para reconstruir. Esta iglesia de esta ciudad de la Odisea un día recibió un sismo bien fuerte, que no necesitaron la ayuda del gobernador. La iglesia ahí tenía dinero, los hermanos, la ciudad, y construyeron todas las ciudades, sus casas y todo. Había dinero, ¿sí? Entonces, hermano, ahí era una iglesia de ricos. Tenían recursos a tal grado que decían: no tengo necesidad de nada. Vea el verso Apocalipsis 3:17. Tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es lo que decía la gente de ahí. Es lo que decía los hermanos de ahí. Tú dices, le dice el Señor: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Están apareciendo los versos ahí también? Amén, gloria a Dios. Ya está el Adriancito allá atrás moviéndole todo ahí, el joven Timoteo. Ahí está el verso. Pero también aprendan a usar su Biblia, Y luego uno les diga: abran su Biblia en Habacuc, no saben ni dónde. Y están dándole vueltas para allá y para acá. Y sabe, hermano, cuando alguien está bien acomodado, ¿sabe qué? Empieza a verse como que no tiene necesidad de cosas. Y por lo tanto no tiene necesidad de Dios y se empieza a ver así. Que se vuelve indiferente a las cosas de Dios. Está tan enfocado en sus ingresos, en su riqueza, que eso es lo que al final de cuentas se empieza a amar más. Que no se ha dado cuenta que empieza a dejar a Dios en un segundo lugar. La palabra de Dios dice, hermano, Mateo 22:37. Jesús dijo, hermano: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, el cristiano debe amar a Dios con todo su ser. Con todo su ser. Y lo demás en un segundo lugar. Amas con todo de tal manera que no eres tibio. Pero cuando se aman más las riquezas, dejas de lado lo que viene del cielo. Ya no te importa lo que viene del cielo. La palabra de Dios nos muestra en Lucas capítulo 18, del 18 al 27, la historia del joven rico que llegó con el Señor Jesús, él creyéndose merecedor del cielo. Y el Señor Jesús le mostró lo que realmente había en su corazón a esta persona que era muy rica, cuando le dijo: ven y vende lo que tienes y ven y sígueme. Ahí le mostró realmente que no estaba dispuesto a seguirlo ni a dejar las riquezas. Ahí le mostró lo que realmente
se dio la vuelta y se fue y nos siguió Jesús, porque tenía muchísimas posesiones. Yo sé, hermano, que la gente trabaja para proveer, para pagar cosas, eso está muy bien, yo sé, pero la misma palabra de Dios nos enseña que hay tiempo para todo, tiempo para trabajar, hay tiempo para la familia, hay tiempo para la iglesia, hay tiempo para Dios, hay tiempo para todo. Uno debe saber administrarse sus tiempos. Hay tiempo para el trabajo, ya. Tú esta semana hubo horas extras en la fábrica, no, hombre, por si salgo bien cansado, trabajar 2 horas más. Yo dije, no, gracias, ahí nos vemos. Mañana sábado, no, gracias. Ya el tiempo de trabajo fue, le respondí. Ya, vámonos mejor. A veces, hermano, uno se ocupa tanto en el trabajo por la ganancia que tiene y empiezas a desatender tu hogar, la familia, desatender tu vida espiritual, y no te das cuenta de la gran necesidad que estás creando dentro de ti, un vacío en tu alma, el vacío de Dios, porque estás llenándote de tanta cosa. Hermano, Dios bendice, Dios da, y no me vaya a malinterpretar. Dios bendice, Dios no quiere un pueblo a sus hijos que en miseria, no, Dios quiere a sus hijos que prosperen y sean bendecidos, ¿sí? El problema es cuando dejamos a Dios en un segundo lugar. La misma palabra de Dios nos enseña: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, ¿sí? Todo lo demás viene, todo, y Dios también enriquece y da, pero hay gente que está buscando lo primero a Él. Y he conocido personas que les va muy bien después y se llenaron de tanta actividad, de tanto tiempo, que ya después no vienen. El lunes me mandó un mensaje una persona, me dijo: el domingo voy a ir, necesito de Dios, el domingo viene a ir. No está. Gana bien, trabaja bien, le va muy bien, se llenó de tanta actividad. Y no está aquí, yo pensé que iba a venir, ¿no? Así pasa. Pudo haberse administrado y dejar 2 horas para la iglesia y después seguir con toda tanta cosa, pero dejó a un lado. Su corazón fue puesto en la riqueza, en la ganancia, y a veces el trabajo te va llevando más de tu tiempo, pero uno puede administrarse. En esta semana pasada, la antepasada, lo voy a decir, mi esposa ella dejó de ir al trabajo como 4 días, renunció, porque ella, y luego dijo: ya ni tiempo voy, no voy ya ni el martes, ya ni voy ni el viernes, porque la línea la agarra para entrar ya también, es como cuando va, ya también se llena el regreso. Mi esposa salía de noche y regresaba de noche. La línea también para entrar, hombre, ya venía cruzando las 7, 7:30, 8, y a esa hora estamos aquí en el servicio de las 7. Y digo: ya ni voy ni a la iglesia, el sábado ya no he oído las últimas de las damas tampoco, porque llegaba el sábado y se ponía a hacer tanta cosa en la casa y tenía que salir para ir a no sé dónde, y a veces tenía que cruzar otra vez y no estaba aguantando, y digo: ya no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo, porque ya no voy ni al servicio, y que le escriba a su jefa: estoy fuera, renuncio. Y esos 4 días la jefa estuvo, no quiso dejarla. Ven, vamos a hablar, que no, que ve, que no, que ve, que no. Y al final fue y habló con ella y le va a dejar salir a tiempo. Porque pones tú primero lo que viene de Dios, lo que viene del cielo, y Dios acomoda lo demás por añadidura. Entonces, hermano, hay que saber administrarnos, saber administrar nuestro tiempo. 2 horitas. Y después sigues con tanta actividad. Y había hermano, en esa iglesia, ellos dijeron: me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y no se daban cuenta de la gran necesidad y vacío que estaban creando de Dios en sus vidas. Aquí ha habido gente que ha orado por sus documentos para irse al otro lado. Toda una familia que venía de Guatemala una vez, oramos y estuvo aquí congregándose, y la hermana, otra hermana, y así, y les han dado sus documentos, se han ido. Y cuando les digo: acuérdense de nosotros cuando estén ahí en su reino, no se acuerdan de nosotros. Ya recibieron sus documentos, están llenos de trabajo allá, hay una actividad,
ya ni se congregan, aunque sea ya en una iglesia. Se llenaron de todo. Han de haber dicho: ¿el tiempo para Dios qué? ¿Tiempo para Dios? Yo va a haber gente que va a recibir más documentos todavía. Amén, gloria a Dios. Otras están, van unos, dos. No, hombre, seguro que van a ir recibiendo documentos. Santo Dios. Primero a Dios y después lo demás llega por añadidura. No, lo demás llega por añadidura. Pablo le dice a Timoteo, vean qué tremendo cuando Pablo le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6:10. Le dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Vean qué tremendo, ya Pablo escribiéndole, diciéndole a Timoteo: muchos pues se fueron tras el dinero y la ganancia y pues se extraviaron de la fe, dejaron la fe, dejaron el evangelio, dejaron seguir a Jesús, y luego les dice enseguida: y fueron traspasados por muchos males. Porque pues sí tienen dinero para esto, para que ya después les llegó la enfermedad y toda su riqueza no les va a alcanzar para recuperar su salud, o toda su riqueza no les va a alcanzar para recuperar la salud de un hijo, de una hija. ¡Qué tremendo! Y le dice Pablo: y fueron traspasados por muchos dolores. Y cuando hay mucho dinero, se vuelve una indiferencia. La indiferencia había ahí, que no se daban cuenta de la necesidad verdadera que tenían. Lo que nos lleva al otro problema de la iglesia de la Odisea: ceguera espiritual. Dice el verso 17: porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y les dice abajo: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¡Qué tremendas palabras! ¡Qué tremendo! O sea, una ceguera espiritual que tenían, que no se daban cuenta de verdad la condición en la que estaban. Un desventurado es alguien carente de algo, que le falta algo. Les faltaba Dios en sus vidas, les faltaba la salvación de sus almas, les faltaba tener a Cristo verdaderamente en ellos. Estaban siendo desventurados. Y luego les dicen miserable. Alguien miserable, hermano, es alguien digno de compasión, alguien lamentable. Era lamentable su vida espiritual, era lamentable. ¿Y sabe qué, hermano? Es bien lamentable a veces ver esas iglesias donde no te predican a Jesús, el evangelio, una sana doctrina, y nada más están pidiendo dinero, pidiendo dinero, pidiendo. Es lamentable. A ver, ¿quién trae 2,000 pesos? Venga, recibe tu vida. Es lamentable. Se me olvidaron de predicar a Jesús, el evangelio, la salvación del alma, lo que te va a salvar. Y te dicen: tú estás así porque no has dado. Ven y da, entrega, dame. ¿Quién trae $3,000? Es lamentable. No se dan cuenta de la ceguera espiritual, la condición en la que están. Que solo les hablan motivación: te va a ir bien, Dios te va a dar, Dios te puso, vas a hacer esto. Motivación. No les enseñan: arrepiéntete del pecado, ven a Cristo, cambia la vida. Las iglesias de la prosperidad predomina el negocio, no el evangelio, no la predicación, no la sana doctrina, y eso es lamentable. Y luego le sigue diciendo: la iglesia de la Odisea es tipo iglesia de prosperidad, hermano. Es de ese tipo de iglesia, con ceguera espiritual, pura motivación, puro negocio. Es de ese tipo. Les dice el Señor: son unos pobres. Se dan cuenta que ellos eran bien ricos, tenían dinero, y el Señor les está mostrando su verdadera condición. Son unos pobres ciegos. No podían ver la gran necesidad que tenían de lo espiritual, la gran necesidad que tenían de Dios. No la podían ver. Y qué contraste, hermano, con la iglesia de Esmirna, que ya prediqué esa iglesia, que era una iglesia con muchísima persecución, donde muchos eran muertos por predicar a Jesús, donde estaban ocultos, escondidos, donde habían perdido casa, habían perdido propiedades por querer en Jesús, y el gobierno se las quitó. Era una iglesia perseguida, y el Señor les dice a esa iglesia: yo sé tus pobrezas, pero ¿sabes algo? Tú eres rico. Vean qué contraste de esta iglesia que decía: soy rico, no tengo necesidad de nada. El Señor le dice: eres un pobre, desnudo, ciego,
el contraste de esta iglesia. El contraste, la verdadera riqueza, hermano, está en Dios. Y no me vaya a malinterpretar, como yo les decía ahorita. Dios no quiere a sus hijos en miseria. Él quiere a sus hijos bendecidos, pero usted primero debe poner el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene. Y lo demás viene por añadidura. La ciudad de la Odisea, hermano, estaba orgullosa por su gran cantidad de ropa que producía, túnicas excelentes. Todos traían unas túnicas bien bonitas puestas, hermano, pero no podían mirar. El Señor les dice: hey, ustedes son unos desnudos. Qué tremendo, ¿no? Vean el contraste. Vean el contraste. La ciudad de la Odisea estaba orgullosa por sus avances médicos, su escuela de medicina. Los hermanos tenían dinero. Si se enfermaba alguien, iban a la escuela y traían ungüentos para echarse para todos. ¿Saben qué? Había un ungüento ahí que se echaban en los ojos para que vieran bien. El ungüento de corillo. Y el Señor les dice ahí en Apocalipsis 3:18: unge tus ojos con corillo para que veas. Qué tremendo, ¿no? Lo mismo que conocían y entendían perfectamente en su región, con eso les está hablando el Señor. Unge tus ojos con corillo para que veas. Date esta medicina para ver si puedes verte la condición en la que estás. Era tanta la prosperidad que ellos tenían y que presumían y se enorgullecían, que ellos mismos no se daban cuenta de la gran necesidad que tenían de Dios. No miraban su ceguera espiritual. Hay gente con ceguera espiritual, hermano, porque no puede ver que está perdida su alma sin Dios. No le importa si se congrega, no se congrega, si lee, si no lee. Ceguera espiritual. Si se les enseña, no se les enseña la palabra, no les importa. Ceguera espiritual. Yo conocí una iglesia donde evento tras evento, evento tras evento, al apóstol, al profeta, la profeta no sé qué, al profeta sabe cuál, evento tras... Nada de palabra les predicaba, les enseñaba, puro emocionalismo. Dios te va a poner, Dios te dijo, y Dios, ese tipo de cosas. Ceguera espiritual. Y la vida de la gente, que creen, por los suelos. Se sentían muy bien que le dijera bonitas cosas el apóstol y el profeta, bien bonitas cosas, pero nunca le dijeron: arrepiéntate, cambia de rumbo, arregla tu matrimonio, ve, haz esto, ve y ayuna y haz esto. Porque nunca les dijeron algo que de verdad les motivara a cambiar su manera de vivir. Ceguera espiritual. La vida de la gente por los suelos. El mensaje, hermano, a la iglesia de la Odisea, hermano, es un mensaje actual y todavía existe, y usted ha conocido, seguramente ha sabido. Cuídese, hermano, usted, de nunca ser indiferente. Nunca ser indiferente. Si Dios le bendice, hermano, glorifique a Dios y siga poniendo a Dios primero, porque Dios sí bendice y Dios sí da. Pero nunca se desvíe su mente a eso. Dios primero, ¿sí? Y lo demás empieza a venir. Y yo de verdad deseo que todos sean bien bendecidos, y que Dios les prospere, y que quieren poner un negocio, vaya y lo hagan, que un trabajo vaya y le salga trabajo y le abran puertas a Dios. Pero siempre acuérdese de Dios primero. Le va a seguir bendiciendo y dando más. Y no olvides su crecimiento espiritual nunca, porque esta iglesia tenía una ceguera espiritual y no podían ver su condición verdadera en la que estaban. Se creían que estaban bien, y Dios les muestra cómo estaban realmente cómo estaban. Y luego les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, siempre ha sido el mensaje: arrepiéntete, o sea, corrige. Si te estabas desviando, corrige. Si ya no querías, corrige. Si ya no querías avanzar, corrige. Verso 20.
20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre está, hermano, y aún sigue hablando el día de hoy. Y aún sigue tocando muchos corazones. Aún sigue tocando. Además tienes que oírle que es Él y abrirle la puerta para que Él entre. Cenaré con Él, estaré en tu casa, estaré contigo. No es que abrirle. Si alguno oye, hay tanto que hablar de ese pasaje también, de ese otro. Eso es un predica, hermano. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentido y me he sentado con mi Padre. Ellos eran tan ricos, pudientes, que tenían todo, que podían sentarse en una gran silla, en un gran lugar, a lo mejor. Y él les dice, hey, hay algo mejor. Te vas a sentar conmigo. Qué bonito. Eran que tenían riquezas, tenían oro. Y el Señor les dice, hey, de mí compren oro. Pónganse de pie, vamos a orar, hermano. Vamos a orar en este momento. Que usted nunca sea alguien de indecisión, que tiene un pie dentro y otro fuera, sino alguien de decisión. Alguien de decisión, que se decide firmemente a seguir a Jesús, no a medias. Medio lo sigo, medio voy, medio no, sigo a Jesús. Yo sigo a Jesús. Que nunca sea alguien de indecisión y nunca se vuelva indiferente. Si Dios lo bendice, lo ayuda y le prospera, gloria a Dios, bendito Dios. Que nunca se vuelva indiferente. ¿Sí? A Dios. Y siempre crezca su vida espiritual, no la deje de lado. Y vamos a orar y puede acercarse el día de hoy. Y vamos a orar. Y vamos a orar. Mientras está la alabanza, vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Que usted reconozca su condición